soy un guyeño de pura sangre. El Titicaca, el Huiña y Marca me vieron nacer. El Titicaca, el Huiña y Marca me vieron nacer. El viaje desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Luego de Juliaca hasta Yunguyo pueden ser 2 horas más de viaje. Yunguyo es una de las 13 provincias que conforman el departamento de Puno bajo la administración del gobierno regional. Limita al norte con Bolivia, al este y oeste con el lago Titicaca y por el sur con la provincia de Chucuito. Ahora estamos ubicados a 3.826 metros sobre el nivel del mar. Bienvenidos entonces a la capital del mundo aymara, Yunguyo. Yunguyo mío, eres una perla a las orillas del Titicaca. Yunguyo mío, eres una perla a las orillas del Titicaca, que brilla en la historia patria desde tiempos preincaicos. Sin darnos cuenta, la mañana transcurrió rápidamente y ahora damos pase a la solemne procesión del Santo Patrón a cargo de las fraternidades. Es por él a quien van dirigidas las hermosas melodías interpretadas por su gente. Su música es una clara muestra de la alegría del yunguyano de pura cepa. Así comenzó el concurso de trajes de luces, siendo los morenos quienes inauguran el baile, mostrando su fuerza y agilidad como buenos guerreros. Ahora, la visión masculina se va centrando en la belleza singular de la mujer yunguyena. Ay, chinita morena, que matas con tu mirada, ten piedad de este corazón que muere por tu amor. Ciertamente que el arte de la danza une incluso a países hermanos. Tal es el caso de esta atractiva jovencita de nacionalidad chilena que encandiló a más de un espectador al danzar la morenada puneña. La segunda agrupación que se hizo presente en el concurso fue la fraternidad de la Guacaguaca, Nuevo Milenio. Primera fila, sus presidentes y alferados, acompañados por la banda de música Super Ideal de Juliaca. Es una graciosa y bella parodia de la fiesta brava, en la que los toros, toreros y cholitas elegantemente ataviadas bailan en medio del ruedo, demostrando la firmeza y decisión de nuestra raza. Es hora del ingreso de la tercera fraternidad, Juventud Cuyaguada, San Francisco de Borja, y sus presidentes José Arturo Sea Velasco y Yesenia Loza Gordillo.
gordas. Ellos vienen acompañados de la banda de música Señores Zodiacos de La Paz, Bolivia. Sus trajes son uno de los más elegantes y lujosos de las danzas livianas. Los sombreros llevan perlas, bordas y un ponchillo con plata anigua. Los hombres llevan una faja de monedas de plata. Y de pronto, escuchamos los cánticos de la fraternidad Juventud Cuyaguada. Uno de los principales conocedores de la auténtica historia de San Francisco de Borja es José Manuel Gallegos Casas, quien realizó una serie de recopilaciones e investigaciones a lo largo de varios años sobre la auténtica historia de nuestro tan querido Tata Pancho. Muy cerca de aquí, en el lugar de Milagro, cerca de la frontera boliviana, unos agricultores ancianos, al hacer sus labores agrícolas, detectaron una cruz de piedra. Entonces ellos escarbaron la cruz y participaron a todos los vecinos de la localidad y se dieron con la grata sorpresa que era una cruz y en el centro estaba la imagen de San Francisco de Borja. La fiesta continúa y hace su espectacular ingreso la banda de música Real Juventud Pagadora de Oruro, Bolivia. Y la siguiente fraternidad. El alcalde de Yunguyo hace entrega de los respectivos recuerdos por su destacada participación a los presidentes de esta fraternidad. Pues bien, querido espectador, sigamos disfrutando de la auténtica morenada puneña. Este es el encanto de nuestra rica cultura viva, lo que hoy podemos apreciar en esta bella tierra. Otra de las fraternidades participantes es la Morenada Internacional Fronterizo. La banda de música Murillo de La Paz, Bolivia. A continuación, la Fraternidad Poderosa Señorial San Francisco de Borja y la banda de música Central Cocani hacen vibrar a todos al compás de su música. Es momento del ingreso de la fraternidad Reyes Morenos. Y desde el norte de nuestro país se hace presente una hermosa marinera. Una esbelta joven baila alrededor de 2 caballos de paso que se roban el show.
sigamos con el desarrollo del concurso de traje de luces que ya va por su recta final. Así se baila en devoción a Tatapancho en la provincia fronteriza de Yunguyo.